el, el que se tome el tiempo para revisar lo que es lo que se le entrega. Así que vamos a empezar con lo que sería prompts paramétricos. ¿Y eso qué significa exactamente? Porque vamos a ver una vez más un ejemplo de aquí. Redacta el resumen de la junta. Un prompt sin dirección, genérico, sin tono, sin una extensión completamente aleatoria y sin una perspectiva. Que puede ser del resumen de lo que fue una junta de hace una semana o puede ser del mes pasado, antepasado y ya después ni siquiera tiene relevancia. Pero observen la diferencia donde se puede tener un prompt con mayor calidad y que indique, actúa como un director de estrategia con 15 años en fusiones y adquisiciones. Redacta un resumen ejecutivo de la propuesta. Evaluamos adquirir un competidor regional. La junta decide la próxima semana. Sin tecnicismos financieros, tono directo y objetivo de una página con 3 riesgos y 3 recomendaciones claras. Y eso ya es un cambio abismal. Entonces, ¿qué son los prompts Marco? ¿Qué es lo que yo he desarrollado y que utilizo a diario para poder tener unas respuestas precisas y de una manera muy clara? Un prompt paramétrico lo que significa es tener una plantilla estructurada de prompt, pero con variables que son definidas que permiten poder cambiar las respuestas de una manera predecible, en donde nada más se sustituye los puntos que sean de acuerdo a la improvisación por parámetros que sean consistentes y el modelo va a empezar a responder con una mayor precisión. Y eso es con lo que yo me baso para tener esos prompt marco o un framework que lo he diseñado para efectos de que de forma muy clara y precisa se pueda entender lo que se le está enviando a la IA. Y eso sí, cuantos más parámetros completos pueda tener, menor va a ser esa incertidumbre de los resultados que va a entregar el modelo y mayor va a ser la calidad de esos resultados. Y es que hay que verlo como si uno pudiera llegar a hacer un queque o un pastel, porque cada uno de los ingredientes que van dentro de esos parámetros va a dar una respuesta de acuerdo al resultado que uno se solicitó, en donde la receta, la más conocida del mundo, ¿verdad? Tiene un orden muy definido. Tener la mantequilla, batirlo con el azúcar, hacer la mezcla con el huevo y después incorporar los ingredientes secos. Y en donde si se cambia el orden, el resultado puede ser completamente diferente, que no necesariamente va a ser el resultado que nosotros vamos a desear o más bien nos va a dar un resultado que sea ruinoso. Y un prompt que funcione igual utilizando los parámetros correctos va a dar ese resultado que la gran mayoría de personas está buscando. Entonces, el orden de los pasos va a definir el resultado. ¿Por qué? Porque si un orden, y haciendo esta misma analogía con respecto a lo que es la cocción de un pastel, un queque, uno pensaría, ok, primero tener el horno precalentado, después poner la harina, hacer el batimiento y lo que queda es una papilla, algo que yo, al menos a nivel de pasteles, creo que no muchos lo encontrarían muy placentero. En cambio, si se empieza con la harina, se empieza a batir, se agrega los huevos, obtiene un resultado diferente. Y así lo mismo, un prompt estructurado da una respuesta precisa. Entonces, el framework Marco hace exactamente eso, de poder establecer ese orden de tal manera de que el resultado sea estructurado. Y eso inclusive lo vamos a puntualizar más adelante en la siguiente filmina, pero quiero que lo vean de esta manera, donde la harina, que es la base de lo que se está trabajando, lo estamos asociando sobre una máscara. ¿Qué es esa máscara? Es el personaje o el rol que va a adaptar la IA. El azúcar, que sería como el sabor central, que también uno puede llegar y ponerle vainilla, el sabor que uno guste, va a ser la acción. Esa acción es la tarea concreta que la IA debe llegar y resolver. Si uno le da un montón de tareas, puede llegar a hacerlo, pero ahí es donde van a entrar otro tipo de problemas y otro tipo de
soluciones que de hecho los vamos a ver en próximas sesiones. Y los huevos, que sería como el cuerpo y la estructura, de lo que le daría el pastel, serían esas referencias, el contexto, la situación, la audiencia, toda esa información que viene de trasfondo para que la IA pueda comprender y saber hacia qué camino dirigirse. Recordando la primera sesión, había mostrado aquí una super simplificación de cómo se estructura esa IA y cómo ese camino va desde un punto hacia el otro y por medio de esas referencias va a ir conectando esos puntos hacia esa dirección predecible de acuerdo a las necesidades de lo que le están solicitando. Y por último, lo que sería el horneado, el tiempo, la temperatura, que eso va a ser las condiciones y lo que va a ofrecer. Es decir, qué reglas o qué límites va a aplicar antes de llegar y dar una respuesta o que la respuesta se alinee de acuerdo a ciertos criterios y el formato del resultado. Una página en formato de lista, en párrafos, lo que uno desee. Y eso es lo que principalmente tiene ese framework marco que es el que he diseñado. Así que, recapitulando, son 5 letras. La M de máscara, la A de acción, la R de referencias, la C de condiciones y la O de ofrecer. Y cada uno va con una pregunta muy específica. La máscara, ¿cuál es ese rol o el personaje que debe adoptar? La acción, ¿cuál es la tarea o el resultado que quieres lograr? La R, ¿cuál es ese contexto, la situación, la audiencia que debe conocer la IA para poder resolver la situación que se le está planteando? ¿Qué condiciones, qué límites, qué tono o cómo debe respetar cierto estilo de respuesta? Y por último, lo que va a ofrecer, la extensión, la estructura, el formato, todo eso tiene que ir ahí en el primer prompt. ¿Para qué? Para que en las próximas iteraciones que si tienen que ajustar, sea menos lo que tengan que llegar y corregir y que el nivel de respuesta sea mucho mejor. Así que, si lo queremos ver como en un detalle desglosado, igual aquí pueden ver donde se encuentran las mismas preguntas con estructurado y separado de acuerdo al prompt marco. Tenemos el siguiente prompt que consolidado sería todo el mismo. Actúa como un director financiero, redacta el memo de decisión conociendo el consejo directivo, una decisión en 48 horas, sin tecnicismos, tono formal y solo en español, de una página con 3 riesgos y 3 recomendaciones. Queda completamente claro hasta este punto. Si gustan, aquí tengo el chat aquí a la mano o también los puedo ver por acá, que tengo las cámaras, para eso también, si gustan, podemos también tener ese rapport para poder comunicarnos. Perfecto. Porque aquí es donde empezamos a ver un poquito más el tema a profundidad. ¿Por qué? Porque ahora tenemos este otro prompt que viene igual con la misma estructura. Y de hecho aquí lo marcamos igual con la coloración, con la misma estructura de formato marco. Pero entonces, este framework, una vez me preguntaron, ¿esto que yo utilizo se puede utilizar para para otro modelo? Y sí se puede. ¿Por qué? Porque está pensado desde los fundamentos, los principios del prompt engineering, que es el tema general que estamos abarcando el día de hoy, y que eso les permite poder pasar de un modelo en particular a pasarlo a otro y poder comparar resultados o inclusive apoyarse de una o varias inteligencias artificiales para poder tener un mejor resultado. Un poquito de agua. Entonces, el framework es completamente de uno. Y uno mientras se va estructurando y va pensando cómo responderle a la IA, va a darle esa configuración de acuerdo a las necesidades de lo que uno tenga. Y lo mismo se puede utilizar en Claude, en Gemini, en ChatGPT o inclusive en Manus, que de hecho eso lo vamos a ver en la tercera sesión. Y lo mismo, se puede copiar el prompt marco, copiarlo y pegarlo en diferentes chats. Entonces, si mañana resulta ser que
la herramienta no te gustó o quieres cambiarla por algún motivo, no tienes que rehacer todo el prompt. Nada más copias. Se copia y se pega entre otros y los vas probando. Entonces, aquí es donde ya empezamos a ver un poquito más de demostración y de lo que va de la parte del taller. Entonces, voy a abrir, sea Gemini o Claude, y voy a poner este mensaje. Y estoy muy seguro que a algunos de ustedes les va a dar diferentes resultados. Entonces, en ese momento lo acabo de copiar y me va a pasar a Gemini. De hecho, aquí yo estaba haciendo una pequeña prueba de algo que vamos a ver más adelante. Mejor me pasó a Claude. Cosas de las sesiones que pasan. Entonces, le voy a dar aquí a que me dé una respuesta rápida con el módulo Haiku de Claude. Y como pueden observar, ahí me hizo un análisis para crear un análisis y me hace toda esta serie de preguntas. Entonces, ya desde ahí mismo, Claude me está diciendo, mira, lo que yo tengo aquí, la verdad es que no sé qué estoy haciendo. Necesito saber información. En cambio, si lo pasamos, de hecho, permítanme para abrir Gemini en limpio y ahí estamos. Si yo abro aquí, igual con Gemini, el modelo Pro sobre el mercado de mi industria. No le estoy diciendo de cuál industria, no le estoy diciendo de cuál mercado, simplemente un análisis. ¿Qué puede ser de ese análisis? Puede ser financiero, puede ser tecnológico, puede ser a nivel de competidores y vamos a ver qué me va a resolver. Pero reitero, este es un prompt genérico que puede responder de cualquier cosa. Por mientras, respondiendo precisamente a la pregunta de Liz, que si Cloud tiene gratuito es solo de pago. Tiene un modelo gratuito que tiene una ventana de contexto limitada, pero que para efectos de experimentar y poder probar con la herramienta es más que suficiente. Si ya uno le va viendo más el valor y va utilizando más la herramienta, ellos tienen un modelo de pago que el primer tier es de $20 mensuales, o al menos el más económico para efectos de poder llegar y empezar, y tiene una ventana de contexto más amplia. Y eso le permite también trabajar con otro tipo de herramientas que la misma gente de Anthropic utiliza. Entonces, volviendo al resultado, como pueden observar, él me hizo un análisis de consultoría tecnológica y transformación digital de pequeñas y medianas empresas de pymes en Costa Rica, porque conoce parte de mi contexto y sabe de lo que yo he trabajado y lo que yo le he hablado a la IA. Pero sin eso, de igual forma, me está haciendo un análisis muy genérico, sin ningún tipo de puntualidad de las necesidades de lo que yo estuviese necesitando. En cambio, aquí volviendo a la presentación, y si cambiamos a un prompt en el formato marco, tenemos algo muy diferente. Actúa como un analista de mercado senior para el equipo directivo de una empresa de manufactura. Contexto, evaluamos automatizar la línea de producción 2 el próximo año. Escribe un análisis de 300 palabras con recomendación clara, tono ejecutivo pero directo, sin jerga técnica. Una vez más, voy a copiarlo para acá y vamos a pasarnos aquí a Gemini, perdón, este era Cloud, un chat nuevo y una vez más, un prompt de aquí y por mientras también vamos a pasarle otro a Gemini, el mismo. Y eso lo vamos a dejar corriendo aquí de trasfondo. Y de hecho aquí van que ya me respondió Claude, donde ya me da un análisis muy diferente y ya estructurado, inclusive hasta con los próximos pasos. ¿Cuánto tiempo uno se hubiese tardado en tener un resultado con este nivel de calidad si uno se propusiera hacerlo a mano? O sea, directamente en Word o Excel, empezar a escribirlo manualmente. Esto, como vieron, esto nos respondió en cuestión de unos minutos. Y aquí con Gemini, como pueden observar, también respondió, donde ya tiene un análisis mucho más directo de lo que corresponde, con el análisis impacto que uno necesita, 3 puntos muy sencillos, los riesgos y mitigaciones y las recomendaciones finales. Ahora, como pueden observar, también
hubo una diferencia de respuestas, pero más preciso. Y así es como uno también puede pasar este mismo prompt sobre ChatGPT, que de hecho aquí se hizo el ejercicio, y que incluso en la sesión pasada se mencionó, mencionaron que utilizaban Dola. Bueno, aquí también lo traje, donde desde el mismo modelo, un modelo que utilizan con el mismo prompt, puede obtener un resultado diferente, pero también de acuerdo a sus necesidades. ¿Cuál es el que mejor se puede llegar y acoplar de acuerdo a? Ahí es donde entra el criterio de uno para poder discernir y tomar lo mejor de los diferentes mundos y aprovechar la herramienta. Pero, claro, si uno quisiera ponerse a probar cada una de las herramientas, no nos da toda la vida. Tenemos cientos de modelos disponibles en el mercado, pero para eso también existe una herramienta. Esta se llama arena.ai. Es una herramienta completamente gratuita que nos permite hacer una comparativa de dos modelos a la vez utilizando un prompt. Y de hecho, aquí, si me permiten, como pueden observar, tenemos los dos resultados, tanto de Gemini como el de Claude, completamente, o sea, tal como más o menos hicimos este mismo ejercicio, pero esta vez utilizando el, esta misma herramienta. Y es ahí donde cada uno puede llegar y empezar a aprovechar los modelos con los que mejores se adapten de acuerdo a sus necesidades. Así que un parámetro que siempre ha sido subestimado y de acuerdo con lo que se ha trabajado a nivel de prompts es el tono. ¿Por qué? Porque el mismo contenido con tonos diferentes puede ser para audiencias distintas. Es decir, ahorita estoy teniendo un tono formal, estar hablando ante ustedes para poderles exponer este tema. Pero claro, si yo empiezo a variar, ¿verdad? El tono, dependiendo de diferente audiencia, me van a recibir diferente. No es lo mismo un tono serio a que yo en este momento empiece a sacar chistes de inteligencia artificial, que si uno se los da, les va a sacar algo de información. Pero entonces, el tono. Pueden tener un tono formal, pueden tener un tono conversacional o un tono inspiracional o aspiracional, que les va a dar un resultado diferente, de acuerdo a lo que se quieran proponer. Donde un tono formal o académico va a ser perfecto para los que están ahorita trabajando en alguna tesis, en algún documento académico o algún documento que requieren ese nivel de seriedad, donde el análisis puede revelar una correlación significativa de acuerdo a lo que es información, informe, comunicados o un reporte corporativo que se tenga que entregar. Un tono conversacional o más cercano sería algo más o menos lo que estamos teniendo hoy en esta sesión, pero que también puede ser útil para cuando se quieran hacer newsletters internos o una comunicación de equipo. Todos esos mensajes que, por ejemplo, llegan en los grupos de WhatsApp, eso es algo que se puede automatizar y que apropiándose de este mismo tono, se puede reproducir de forma muy sencilla. Y lo mismo, un tono inspiracional o aspiracional puede servir para discursos, para una visión de equipo o para algún lanzamiento de algún producto. Y eso lo utilizan también para cuando se está haciendo campañas en redes sociales, que eso también es un tema que se puede abordar por muchas más horas de acuerdo a cómo se puede aprovechar la IA para este tipo de casos. También hay otros tonos como el técnico educativo que sirve para manuales, procesos o una capacitación interna de acuerdo a los equipos que tengan. Un tono de urgencia o directo que puede servir para alertas o comunicados de urgentes o de crisis, que de hecho inclusive aquí Rafita recordará que en un momento me había solicitado o bueno, me había solicitado una información con respecto a una situación que le había ocurrido y que por medio de la IA yo le generé un primer mensaje de aviso con respecto a la situación que ocurrió para que eso lo pudieran replicar sobre los grupos que estaban ahí. Bueno, un tono urgente o directo puede permitir de que esa respuesta esté lo más ajustado de acuerdo a ese contexto. Y lo mismo, un tono humorístico ligero puede servir para algo a nivel de cultura de equipo, una comunicación interna o para poder aprovecharlo para creación de videos, también para el uso en redes sociales, que también el tema humorístico funciona para poder enganchar con esas audiencias. Pero todo esto
va a depender de acuerdo a lo que le vayan a necesitar a la IA. Ahora bien, esto es otro punto que les quería presentar el día de hoy, el uso de los gems de Gemini. ¿Esto qué significa? Los gems son asistentes preconfigurados que tienen un prompt y ese prompt puede ser precisamente un prompt marco que ya esté dentro, con todo ya predefinido, el rol, la audiencia, el tono, el formato, todo eso que ya quede por defecto y que de hecho aquí yo les traigo un gem de este mismo curso que permite generar estos prompts, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero en la interfaz de Gemini tiene una configuración a esta, donde tiene una primera sección donde defines cómo se va a llamar ese asistente. Aquí en la parte de instrucciones donde se colocaría el prompt y abajo donde tenemos esta parte de knowledge o conocimientos, es ahí donde uno puede incorporar inclusive documentos, PDFs, Word, Excel y que eso quede ahí ya empaquetado y listo para que si uno tiene que solicitarle algo a la IA de una manera repetitiva con cierta información o con ciertas configuraciones, no tienes que estar copiando y pegando el mismo prompt. Simplemente utilizas este asistente, le solicitas lo que necesitas y te da el resultado. Y de hecho, les traigo una pregunta de interacción. ¿Para qué decisión o qué tarea utilizarían el prompt marco el día de hoy? Aquí lo puse, digamos, para temas de liderazgo, pero quiero ampliarlo un poquito más. Entonces, los quiero leer en el chat, al menos darles como un minutito para que poder captar eso y que inclusive podamos aprovechar este input para podérselo apropiar a la IA. Comunicados, si también necesitan que poderlo responder por micrófono, también estamos abiertos a eso. Redactar un plan de acción para el fin de semana con el equipo de trabajo de Café 5. Muy bien. Eso es inclusive más específico. Para que pueda crear un análisis del sector inmobiliario de la ciudad. Reportes. ¿Ok? Vamos a ir con estos dos puntos, ¿verdad? De lo que ya se mencionó aquí. Planes de equipo. Ok. ¿Por qué? Porque ahora vamos a empezar con un poquito más del taller práctico. También voy a hacer una pequeña demostración, pero así para poder poder practicar y utilizar las herramientas. Entonces, ¿cómo hacer este tallercito chiquitito? A menos de 5 minutos van a poder definir su prompt marco de acuerdo con las herramientas que tengan disponibles. Reitero, recomiendo Gemini, Cloud o inclusive Perplexity para esta sesión. Si desean utilizar cualquier otra, también es válido y que ese mismo prompt que hayan generado o que hayan construido lo puedan probar con otro tipo de modelo, que eso es completamente válido también. Y ahí mismo poder ajustar un parámetro y poder compartir en el chat el resultado que le haya entregado. Algo muy breve o muy preciso o también una observación de acuerdo a los resultados que han obtenido. Ahora bien, una plantilla que pueden llegar y considerar es esta que ven aquí, que de hecho se las voy a pasar en formato de texto, que así también es como se ve un prompt parametrizado, donde si yo le cambio, en vez de director, lo cambio a consultor, me va a dar un resultado diferente. Y así lo mismo con cada uno de ellos. Ahora, esto es una estructura muy base. Y de hecho aquí, bajo la misma coloración, se encuentra el formato marco, pero aquí es donde viene el punto que les quería compartir el día de hoy. Este gem de aquí, yo lo construí para que ahí mismo les envíe ese prompt marco ya listo. O sea, que ustedes les pidan, mira, necesito un prompt para poder hacer todo este tipo de cosas que mencionaron en el chat. Y de hecho lo vamos a poder ver en esta parte de la sesión. Voy a pasarme aquí una vez más a Gemini. Y
Vamos a abrir el gem que les estoy compartiendo el día de hoy. Ese lo pueden utilizar en cualquier momento y está disponible al público. Entonces, por ejemplo, voy a pasar el de Crystal. Redacta un plan de acción para el fin de semana con el equipo de trabajo de Café 5. Pero el gem no me va a responder eso. Lo que me va a responder es con un prompt del- de lo que le estoy solicitando. De hecho, aquí voy a cambiar el modelo. Un momentito. Cambiar el modelo va a ser importante de acuerdo a, como mencionamos en las bases, porque cada uno de esos modelos va a definir un resultado diferente. Aquí, como pueden observar, ya me dio el prompt. Entonces, aquí me está dando, actúa como consultor experto en gestión operativa y estrategia de negocios en el sector gastronómico. Elabora un plan de acción para el equipo de trabajo de Café 5 y así con toda la estructura. Esto lo voy a copiar, lo vamos a pasar a un chat completamente nuevo y aquí lo pegamos y ahí se fue. Y observen, ya inclusive ya pensando para mañana, el turno de la mañana con las horas, el rango de horas de acuerdo a las definiciones, lo que debe de hacerse en cada uno de los sectores, o digamos de la cafetería. Aquí lo mismo para el domingo y que inclusive aquí le sale una pregunta, si desean ajustar algo adicional. Si uno lo pusiera, el prompt o al menos el mensajito que nos pasó Kristen hace un momento, sin haber utilizado el prompt estructurado, el resultado hubiese sido otro, muy diferente. Ahora, este otro que, por ejemplo, nos pasa a Pilar, crear un análisis del sector inmobiliario de la ciudad. Vamos a abrir una vez más el gem de aquí. Vamos a pasar esto de aquí. Y observen que si bien aquí me hace unas preguntas, que eso es parte también de la construcción que tiene el gem, ya nos da también un resultado, donde inclusive si con este ya no sirve, perfecto. Vamos a hacer ese ajuste. Lima, Perú. Otra pregunta que nos preguntan, ¿cuál es el enfoque principal? Y de hecho, si se fijan, aquí empieza a parametrizar. Ya empieza a preparar todos esos parámetros que él eventualmente va a hacer los ajustes. Entonces, Pilar, ¿cuál sería como el enfoque principal de este estudio? Residencia, alquiler y venta. Muy bien. Vamos a pasárselo por aquí. Y de hecho, algo que es también una muy buena práctica, un pequeño tip, utilicen respuestas muy puntuales. O sea, con viñetas o numeraciones, porque eso también les ayuda a la IA a tener todo eso estructurado. Y público que desearía comprar o alquilar. Muy bien. Vamos a pasarle eso de ahí. Y quiero que observen cómo el resultado va a variar o se va a ajustar el prompt completo de acuerdo a lo que nosotros ya les indicamos. Aquí se menciona Lima, Perú, y que si uno quisiera ajustar esto para poderlo reproducir, simplemente se cambia aquí, la ciudad. Ahora, él aquí me hace un cambio, y esto yo sí se los voy a cambiar, pero ¿por qué? Porque esto es más un formato técnico, que es lo que yo principalmente manejo, y ese es el formato que se está manejando aquí los prompts, y eso es algo se va a ver mucho en el uso de este tipo de herramientas, que este formato es uno de los más utilizados, pero yo lo voy a cambiar, y van a notar que el resultado va a ser el mismo, pero se va a ajustar de acuerdo a, en formato de documento. 。
Y como pueden observar, hasta una tablita ya me dio. Tendencias de la vivienda, 4 consejos prácticos incluso para el comprador. Y esto no tardamos mucho haciendo esto. Ahora bien, ya vimos que el prompt como se probó, funciona perfectamente. ¿Qué es lo que pasa ahora con los gems? De este lado izquierdo de la pantalla se ve como este pequeño diamantito. Aquí es donde uno puede tener acceso a varios gems. Aquí se van a mostrar un montón de los que yo tengo construidos, pero aquí también Google tiene varios que se pueden aprovechar. Pero si yo quisiera estar ejecutando este mismo prompt constantemente, simplemente lo coloco acá y voy a ponerle gem vivienda en Perú. Y si yo tuviese algún documento que fuera relevante para efectos del conocimiento del modelo, aquí yo lo incorporo. Se permite agregar documentos de Google Drive o inclusive archivos de PDF, Word, Excel, lo que necesiten. Entonces, aquí, como pueden observar, ya está el prompt. Pero que si yo quisiera ajustarlo a quitarle esta sección de aquí, donde si pueden observar, tiene una especificación muy clara de el sector. ¿Y eso por qué? Porque a la hora que esto lo modifico, yo le estoy dando también la posibilidad de ampliar el espectro. ¿Y a qué me refiero con esto? A que yo le voy a decir, el usuario va a indicar el, ¿cómo era que se llamaba? Un momento. La subdivisión de interés. Muy bien. Guardo este gem y aquí ya directamente me permite interactuar con ese asistente. Entonces, si yo ahora le digo, dame un informe para la región de algún nombre en específico, Pilar. Digamos, al contexto de Perú sí estoy No, un no poquito entendí desconocido. a qué te refieres con un nombre específico. Sí, o sea, alguna región diferente, digamos, de Perú que podamos utilizar para este ejemplo. Podría ser dentro de Lima, Miraflores. Miraflores, ¿ok? Miraflores. Ujú. Ujú. Gracias. Sí, gracias a vos. Y quiero que observen el resultado. Ya no tuve que pasar todo el prompt. Y aquí ya me mantuvo exactamente la misma estructura, el formato de tabla, las tendencias, los consejos incluso, y que inclusive aquí también si uno quisiera llegar a alquilar. Y ese es el poder de utilizar los gems en este tipo de contextos, para poder trabajar con ellos y no tener que estar repitiendo el, el pasarle un prompt, que si después se me perdió el prompt, no, ya lo tienes empaquetado con la información que se necesita y simplemente vas iterando y vas trabajando con el mismo. Pilar, si el resultado que estamos viendo en este momento, ¿cómo lo valorarías del 1 al 10 y por qué? Me parece, sí, 10, o sea, superó de lejos lo que yo pensé que podría ser la inteligencia artificial. Yo lo he probado de una forma pues muy naif, ¿no? Muy básica, no tenía estos prompts tan estructurados y de la forma como tú lo estás haciendo es genial porque es hablar realmente con un experto inmobiliario y realmente es preciso. Todo lo que está diciendo, los metrajes, todo es preciso. Es Ujú. justamente el sector que más manejo, por eso te dije Miraflores para ver cuán acertado es y es súper preciso. Perfecto. Y también ese ojo crítico experto, ¿verdad? Que puede agarrar estas secciones, los resultados que da la IA y poder hacer ya sea los ajustes o validar
que el resultado que se está entregando es el correcto y que en vez de pasar, pongámosle 2, 3 horas generando toda esta documentación, Ujú. lo pasamos en cuestión de segundos. Muchísimas gracias, Sí, Pilar. ya, una Ujú, consulta. ¿Cómo haces ujú, para que esta estructura que tú tienes, Marco, te lo agarre de una vez la inteligencia? Porque creo que no has escrito eso, pero pones ujú. como tres líneas, pero inmediatamente te lo cambia a esta estructura, Marco. ¿Cómo lo haces? Ahí me Muchísimas perdí. gracias. Sí, en el chat en este momento se encuentra un enlace que dirige a este gem de aquí, que lo van a ver Ah, otra vez. ok, ya. Este es lo que permite construir estos prompts y está prediseñado y construido de la misma manera como hace un momento hice este gem para el sector inmobiliario en Perú. Lo mismo Ujú. acá, pero está pensado y estructurado de tal manera que siempre me responda con un prompt estructurado de esa manera. Y así lo mismo lo podemos llegar y seguir trabajando. Ahora, no significa que todos los prompts tengan que ser con esa misma estructura. Uno puede construir los mismos, pero que mientras uno respete la lógica y la misma base que uno tiene bajo el formato marco, puede entregar diferentes resultados. Y de hecho, de eso tengo un demo por aquí que lo estaba trabajando en minutos antes de ingresar a la sesión para que también lo pudieran llegar y ver. Y esto lo estoy construyendo a mano. Asume el rol de un creador profesional de logotipos para marcas. Deberás crear un logotipo sencillo con 3 colores, con su paleta de colores y crear un logo significativo para el motivo de la marca. El usuario ingresará los puntos importantes de la marca y si alguno no queda claro, deberás priorizar preguntar antes de responder. Nunca infieras. Ahí ya estamos dando todo un marco de contexto y ya lo único que me falta es cuál es el formato. ¿Qué les gustaría ver? ¿Les gustaría ver una imagen? ¿Les gustaría ver un documento? ¿Quién opina por la imagen? Dos, tres, cuatro. Imagen, imagen. Ok, vamos por imagen. Genera la imagen cuando tengas completo el resultado. Y de hecho aquí yo le voy a hacer un ajuste porque aquí para el contexto de los gems uno puede aprovechar herramientas que tiene Gemini dentro de lo mismo, como es un modelo multimodal, nos permite crear diferentes contenidos. Y en este caso le voy a especificar que creo una imagen. Lo guardo, inicia el chat. Ya todo eso viene preconfigurado y preparado aquí. Entonces, vamos a pasarle el contexto del negocio del círculo de éxito, por ejemplo. O del círculo de éxito en águila y un diamante. Por supuesto, el logotipo sabemos que ya ese es el oficial, ¿verdad? Pero quiero demostrar el punto, ¿verdad? Para que lo puedan después poder replicar de acuerdo a sus negocios o necesidades. ¿Por qué? Porque aquí yo lo voy a definir, es una comunidad de crecimiento personal y profesional con los colores dorado y negro. ¿Muy bien? Por supuesto, el resultado va a ser muy diferente a lo que ya todos conocemos aquí. De hecho, aquí sale el logotipo, ¿verdad? Pero quiero que observen el nivel de resultado. Si ya yo le paso el contexto de otro negocio con otras coloraciones, me va a hacer algo diferente. Y esto puede que a Luis o a Liz les agrade, puede que tal vez no y me quieran llegar y decir, pero ¿por qué lo estás haciendo con esto? Pero precisamente para demostrar el punto, donde aquí pueden llegar y pelotear con la misma inteligencia artificial, tener algo ya preconfigurado y trabajarlo con base en ello para poder ajustar y medir de acuerdo a las necesidades. Y que si, por ejemplo, este mismo resultado de tener la paleta de colores así, que tener el significado, que tener la forma del diseño,
Ya es un resultado muy diferente al que pudieran llegar a obtener con otro tipo de prompts o modelos. De momento, ¿qué les ha parecido? Excelente, excelente, súper, súper, muy bien, excelente, genial, perfecto. Ahora, mientras estábamos en todo esto, ¿alguno tuvo la oportunidad de probar con otro modelo o con tener algún prompt con el que estuvieron probando con el gem que les compartí? Tal vez que no. Yo sí lo hice con ChatGPT, es el que uso. Perfecto. O sea, y si ese es el que les funciona y les da el resultado correcto, está perfecto. Entonces, para recordar, aquí está el gem, que ese lo pueden seguir utilizando. Como mencioné, se encuentra de acceso del público y eso lo estoy dejando completamente gratuito para que lo puedan utilizar. Y de hecho aquí ya nos saltamos un poquito lo que fue el tiempo de práctica o más bien de la demostración. Así que, ¿qué es lo que aprendimos el día de hoy? Poder tener prompts paramétricos para sustituir la improvisación por parámetros que sean consistentes y tener resultados predecibles con un framework, con un marco, o los prompt marcos para que tengan todo ese orden y estructura que se necesita para tener resultados mucho más adecuados a las necesidades, con los tonos del parámetro que puedan utilizarlos de acuerdo al contexto que se necesita y que puedan utilizar el framework marco de acuerdo a los modelos que ustedes requieran que tengan a la mano y también que puedan aprovechar el gem que se les compartió, que ya trae ese framework preparado y que lo puedan seguir utilizando dentro de esta misma semana o a lo largo del tiempo. Para la próxima sesión vamos a ver lo que sería agentes de inteligencia artificial, porque eso ya es otro mundo diferente y que va en parte basado con lo que ya hemos visto el día de hoy, pero va a otro punto, a otro nivel. Así que muchísimas gracias y le cedo la palabra a Rafita. Muchas gracias.